seguimos con la siguiente ponencia, que es a cargo de Marian Alonso Capell, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, máster en Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico, museóloga, educadora de museos y comisaria de exposiciones. Ha participado en diferentes encuentros profesionales como ponente, entre los cuales se puede señalar el primer encuentro Patrimonio de Proximidad, buenas prácticas en la activación del patrimonio cultural en el territorio, organizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Sevilla, el cuarto Congreso Internacional de Educación Patrimonial de Madrid, Congreso Internacional de Arte, Accesibilidad e Inclusión Social, Musaccess, también en Madrid, Seminario Internacional del Patrimonio Arqueológico y su Socialización, nuevos retos y propuestas para la educación en igualdad en el ámbito museístico, en la UAM, Red Pass Women. Participa también como docente en el programa Inclúyete, Arte, Género e Inclusión Social en Salud Mental, en colaboración con la Universidad de Almería y FAISEM. Como educadora y mediadora cultural ha impartido charlas, visitas guiadas, talleres didácticos y proyectos educativos dirigidos a distintos colectivos sociales. Actualmente es responsable de la gestión y diseño de proyectos culturales expositivos desde la entidad cultural Art and Muse, es especializada en museografía, didáctica del patrimonio y estudios de género. Desde Art and Muse llevan años diseñando y coordinando diferentes proyectos educativos encaminados a construir experiencias más igualitarias e inclusivas en torno al patrimonio y los museos. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me sumo a mis compañeras agradeciendo la oportunidad de estar aquí, no solamente participando y exponiendo parte de nuestra experiencia, sino también de tener la oportunidad de escuchar a otras muchas compañeras que siempre es tan enriquecedor, ¿no? Y como dice Encarna, para continuar plagiando esas magníficas ideas que si algo funciona, ¿por qué no repetirlo, ¿no? Al final. Bueno, yo voy a presentar una experiencia práctica que llevamos a cabo en el Museo de Almería, relacionada, fijaros el título de la ponencia, que es Museos, Género y otros públicos. Me pareció importante añadir lo de otros públicos porque este proyecto está destinado a público infantil, concretamente a un centro educativo con todo el ciclo de educación primaria, y cuando sumamos museos y público infantil rápidamente se nos vienen a nuestra mente pues talleres didácticos, visitas guiadas, ¿no? Típica actividad de excursión desde el colegio, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos la responsabilidad y el deber como profesionales de ofrecerle al público infantil experiencias mucho más completas y mucho más complejas, porque muchas veces infantilizamos en exceso al público infantil y van a ser el futuro público de nuestros museos. Luego no nos sirve quejarnos y preguntarnos por qué como adolescentes no vienen a nuestro museo o por qué ya como adultos no traen a su familia o vienen ellos o ellas, ¿no? Quizás, como decían también las compañeras, hay que ir a la raíz, hay que ir al origen. ¿Qué le estamos ofreciendo al público infantil desde los museos? Más allá de venir a hacer una actividad, sea visita o taller, ¿le estamos ofreciendo algo más? ¿Les estamos permitiendo formar parte del museo? Formar parte de manera activa, más allá de ser un sujeto pasivo que vienen a que le suelten un rollo, como le suelta el profe en el aula. Porque la mayoría de los niños y de las niñas ven así la visita al museo como una oportunidad para no ir al cole ese día o para que me suelten otro rollo que no me van a soltar en el aula. Suena un poco fuerte, pero si preguntamos al público infantil, estas son las expectativas con las que vienen al museo. Por lo tanto, creo que siendo uno de los públicos más complejos, uno de los públicos más olvidados, creo que, insisto, que tenemos esa responsabilidad y ese deber de diseñar y formular estrategias, fórmulas mucho más complejas para este tipo de público. Más aún si tomamos en cuenta también muchos de los datos que han dicho las compañeras a lo largo de la jornada de esta mañana, como que, por ejemplo, a partir de esos 3 añitos, los niños y las niñas ya tienen perfectamente asumido, ¿no?, ese rol de género que van a asumir en la sociedad, ¿no? Yo puedo dar fe de ello porque en algunas actividades que hemos hecho, por ejemplo, sobre pintura rupestre o prehistoria, tú les explicas a los niños y las niñas, pues desde chiquiticos, 5 o 6 añitos, tú les explicas que bueno, las mujeres no solo estaban en la cueva cocinando y con los niños y con las niñas, sino que las mujeres cazaban, que las mujeres recolectaban, que las mujeres participaban de toda la vida y de todo el espacio. Y ellos te rebaten y te dicen que eso no es así,
que el que iba a cazar es el hombre porque era el fuerte, era el valiente, y la mujer se quedaba en la cueva limpiándola y cocinando con los niños y con las niñas. Es decir, ya a edades tempranas tienen asumidos esos roles, los interiorizan, los aceptan y los asumen. Y cuando vas tú a desmontárselos, desde edades muy tempranas, ya es demasiado tarde. Fijaros, y no he llegado a la adolescencia. Por lo tanto, creo que esos otros públicos, ese público infantil, creo que deberíamos, ¿no? Creo que le debemos una reflexión mucho más profunda. Y en concreto, con todo ello, os traigo una experiencia, como os decía al principio, un proyecto que se denominó Gira 360 grados, desmontando el museo. Y es que precisamente nuestro objetivo era ese, ¿no? Queríamos crear una acción completa, reivindicativa, y para lo que muchos y muchas quizás les pueda resultar radical, pero pretendíamos eso. Pretendíamos que unos niños y unas niñas de diferentes edades, desde primero a sexto de primaria, le diesen la vuelta al museo, lo desmontaran y lo giraran 360 grados. Algo que puede parecer una locura, terminó resultando una experiencia realmente gratificante. No solamente para nosotros y nosotras como profesionales, como institución, para el museo y el centro educativo, sino para esos niños y esas niñas, que al final es lo importante. De hecho, luego he traído un vídeo para el final donde serán ellos y ellas mismas las que os muestren esa experiencia. También os he traído muchísimas imágenes porque fue un trabajo bastante extenso en el tiempo, está bastante documentado y, como digo, esas imágenes van a hablar muy bien de esa experiencia. Me meto de lleno ya porque no quiero quedarme luego corta de tiempo. Fijaros, remontándonos un poco a esos antecedentes, esta experiencia tuvo lugar a finales del año 2018-2019, es decir, que ha llovido desde entonces. Fijaros que es curioso, ¿no?, lo que estábamos hablando del plagio, de acumular investigación, de acumular experiencias, ¿no? Una experiencia que funcionó, que tuvo resultados positivos para todos los agentes implicados, para todos. Tuvo sus resultados positivos, funcionó. Y desde ese 2019 no ha habido manera de volver a ponerla en marcha con otro centro educativo. Distintos motivos, económicos, no económicos, circunstancias varias. Pero fijaros que esto también es importante, ¿no?, plantearnos por qué, vuelvo a insistir, si algo que funciona, algo que ha dado unos beneficios para todos los agentes implicados, ¿por qué no seguimos repitiendo la fórmula? Porque al final los proyectos, las experiencias, si no se repiten y no se evalúan, se quedan ahí, se quedaron para esos niños y se quedará para mí, para la institución y el cole que le hicimos. Pero no trascenderá más allá. Esa experiencia transformadora de la que pudieron disfrutar esos niños y esas niñas, los profesionales que estuvimos alrededor, no la van a disfrutar de momento a otros niños y otras niñas. Por lo tanto, creo que es un punto de partida, esa fecha de la que partimos importante. Como os digo, ¿cuál fue el lugar elegido? Pues el escenario perfecto es el Museo de Almería, un museo de arqueología. Digo escenario perfecto porque es uno de los principales museos que tenemos en la ciudad de Almería. No sé si lo conocéis, además en el Museo de Almería ya llevábamos unos años realizando distintas experiencias vinculadas con transmitir e interpretar todo el patrimonio y esos discursos del museo con una clara perspectiva de género. Y claro, queríamos darse un paso más. Ya hacíamos visitas con perspectiva de género, ya hacíamos talleres con perspectiva de género, ya trabajábamos con colectivos específicos de mujeres, cuestiones de género vinculadas al museo, pero se nos quedaba corto. Creíamos que la reflexión debía ser mucho más profunda, tenía que ser mucho más trascendente. Y entonces fue cuando surge este proyecto, y decir, como decía Encarna, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos a la piscina y a ver qué sale, ¿no? Y por eso el museo, como digo, no sé si lo conocéis, he traído algunas imágenes, porque el museo, el proyecto tiene como colofón y como una de sus líneas novedosas respecto al lugar y el momento en el que se realizó la conclusión en un comisariado educativo. Como podéis ver, en el Museo de Almería, un museo arqueológico que no es para nada el museo arqueológico que podemos tener en mente, sino que es un museo con una museografía muy innovadora, muy didáctica, muy accesible, que nos daba bastante juego y que de cara a ese comisariado educativo iba a ser fundamental. Fijaros, tenemos ese círculo donde hay una escultura metálica, ese espacio se llama el círculo de la vida y lo que se está simbolizando ahí es un nacimiento.
Se hizo un estudio, no quiero entretenerme mucho, pero se hizo un estudio, Francisca Horno y María Ángeles Querol, de varios museos de España, y resultó que el de Almería era el que mayor representación femenina tenía, y estamos hablando de un 33%. Es decir, a través de estos pequeños guiños y otros muchos del discurso, contamos con esa importante representación femenina, pero fijaros que es un 33%. Esta también es otra de las claves que dijimos, bueno, es que quizás es el momento de desmontar este museo. Fijaros que las palabras, como decía Encarna, son muy importantes. Exposiciones permanentes. El museo, sus ritmos son mucho más lentos de los que lleva la sociedad. La sociedad demanda y avanza mucho más rápido de lo que hacen los museos. Y cuando hablamos de exposiciones permanentes, a veces se quedan ahí y pasan años, y la única manera, ¿no?, de reinventarlas es haciendo estas acciones educativas, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del museo, ¿no?, esta gran columna estratigráfica, ¿no?, como esa gran columna vertebral que tenemos en el museo, la nube de Louis Sirette, ¿no?, el círculo de la muerte, el cubo dorado de Irilán. Os la enseño porque son elementos museográficos que luego estos niños y estas niñas van a reformular para la creación de su particular museo. Además del museo, he dicho que hay varios agentes implicados. Teníamos por un lado un agente público e institucional como era el museo, nosotros y nosotras como empresa externa, y luego teníamos el centro educativo. Escogimos a un centro educativo, concretamente el CEI Clara Campoamor de Huércal de Almería. Lo escogimos por la relación que ya teníamos con ellos en otras experiencias que habíamos trabajado. Es un centro educativo que tiene unas metodologías bastante diferentes, innovadoras, que nos permitían que el alumnado respondiera, ¿no?, de una manera favorable a la propuesta que le íbamos a realizar. Me gusta esta foto con la que comienzo, porque aquí estamos gran parte, ¿no?, de los representantes de todos esos agentes que estábamos implicados en el museo, ¿no? La dirección de ese momento, que era Beba, mi compañera y amiga Carmen Álvarez, como auxiliar del museo, responsable también de parte del Departamento de Educación y Difusión, los distintos profesores y profesoras que se implicaron con sus clases. Pero claro, ¿por qué nos metemos en todo este jardín?, ¿no? ¿Por qué nos metemos en este proyecto? ¿Por qué lo hacemos sobre estas cuestiones? Primero, porque es una de las líneas de actuación institucional. Como os decía, ya desde unos años atrás, el Museo de Almería ya había apostado por cambiar sus discursos, por incluir nuevas perspectivas, nuevas miradas, y esa clara perspectiva de género desde hace un tiempo ya se había convertido en una clara línea de actuación, ¿no? También porque era una necesidad y una demanda por parte del público. Vimos que cuando hacíamos estas distintas actuaciones educativas con perspectiva de género, el público respondía, las actividades se llenaban, la gente repetía, las personas traían a conocidos porque les recomendaban la actividad, mostraban su asombro, su agrado con la actividad, es decir, había una demanda y una necesidad que cubrir, ¿no? Lo que comentaba al principio, la importancia del público infantil y de esas fórmulas que planteamos para ello y para ella. Aunar sinergias, porque también cuando había hablado durante toda la mañana de los profesores, profesoras, el museo, aunque parecen entes hermanos, amigos, les cuesta encontrarse en el camino. Es una relación compleja, ¿no? Entonces, muchas veces también, si les preguntamos a profesores y a profesoras cómo ven el museo de cara a ofrecérselo a su alumnado, piensan en ofrecerle la clásica visita o a lo sumo que le ofrezcan también un tallercito. Pero no se plantean que el museo le puede servir para algo más, que el museo puede ser un campo y una herramienta de aprendizaje fundamental para muchos de esos contenidos curriculares que dan en el aula. Y aunar esa inercia, que fue uno de los mayores retos, ¿no? El compaginar la vida, el ecosistema de lo que es un aula, de lo que es un centro educativo, con todo lo que conlleva, especialmente a nivel administrativo, ¿no?, y burocrático, con lo que supone ese otro ecosistema que es el del museo, que muchas veces, como os digo, cuesta. También crear nuevos equipos de trabajo más allá del museo. Normalmente cuando mostramos este tipo de experiencias o se gestan estas experiencias, siempre es desde dentro hacia afuera. Es necesario que venga de fuera hacia adentro también. Y el equipo era un equipo multidisciplinar y diverso. Tenemos al equipo docente, al equipo, aparte del equipo de educación y difusión del museo, y nosotros como personal externo especializado. Es decir, creamos
un grupo, un equipo diverso en el que se ofrecían esas distintas necesidades. El aula, es decir, el centro educativo, mostraba qué necesitaba del museo y cómo lo necesitaba. El museo le preguntaba al centro educativo qué necesita y cómo lo puedo cubrir. Y nosotros, como agente interno, tejemos todas esas necesidades y le damos forma y coordinamos todos los procesos, ¿no? Y sobre todo porque partimos de un convencimiento y un compromiso firme, que es que creemos que otro museo es posible. Creemos que un museo, más allá de la colección, de la investigación, de ese templo del saber, creemos que otro museo es posible. Y para que ese otro museo sea posible, tenemos que partir, vuelvo a insistir, de ese público infantil que será nuestro público del futuro. Metiéndonos ya de lleno en lo que es el proyecto, os he puesto algunas de las fases, ¿no?, con las que contó el proyecto. Tendríamos una primera fase que es ese anteproyecto, por llamarlo de algún modo, en el que estuvimos valorando pues todas esas necesidades, cómo hacerlo, cómo coordinar los equipos, también que el centro educativo que seleccionamos aceptara, y que aceptara con todas las condiciones, que el museo pudiese asumir todas las condiciones que el centro educativo también puso. Ahora ahondaremos un poquito más en todo esto. Cuando ya teníamos un poco ese borrador, ¿no?, con un poquito de forma, nos metimos ya de lleno en lo que es el diseño y la planificación con todos los agentes ya implicados y de acuerdo, nos metimos de lleno en lo que es el diseño y la planificación, que como veréis por la duración del proyecto, fue una labor titánica, ¿no? O sea, muy gratificante, pero también titánica. Luego la ejecución en sí, ¿no?, que como os digo va a contemplar aspectos bastante importantes. Por un lado teníamos claro que queríamos mostrar a niños y a niñas, mostrarle el museo como un espacio que podían hacer propio, del que como ciudadanos y ciudadanas podían ser partícipes, no tenían que pedir permiso, ni tenían que hacer nada especial, como ciudadanos y ciudadanas podían ser partícipes de las acciones que se hacían en el museo. Y por otro lado, cogimos ese comisariado educativo porque nos pareció que el lenguaje de las exposiciones se adaptaba muy bien al lenguaje, a ese futuro lenguaje que esos niños y esas niñas iban a manejar como adolescentes y como adultos. Dentro de los distintos canales de comunicación del museo, vamos a decir canales tradicionales, olvidémonos de redes sociales, página web y todo esto, el canal más potente de comunicación que tiene un museo es su exposición temporal. Y las exposiciones temporales son unos altavoces enormes en el que se cuentan múltiples historias. Y por eso creímos que el lenguaje de la exposición temporal, ese comisariado educativo, iba a ser algo que realmente conectara con los niños y con las niñas, más allá de esa segunda, tercera o cuarta visita que hacían ya al museo, ¿no? Y finalmente lo que es la presentación del proyecto. En esa fase de anteproyecto, como os decía, primero elaboramos la propuesta, marcamos unos objetivos claros, ¿no?, que queríamos cumplir sí o sí, valoramos las necesidades, la viabilidad, y todo esto fue un conjunto de reuniones de idas y venidas. Por ejemplo, os decía, en esas necesidades que uno y otro fue una negociación, como diríamos, ¿no?, claramente. Por ejemplo, el colegio dijo, en un primer momento se pensó en coger a un ciclo, o a una clase, ¿no? Pero el colegio dijo que si no participaban todos los ciclos de primaria, no participaban en el proyecto, porque no querían que ninguna clase, ningún niño, ninguna niña se sintiese excluido y no pudiese disfrutar de esa experiencia. Esto ya nos da cuenta de lo que yo decía, de que es un colegio que lleva a cabo unas metodologías y unas prácticas pues que no son las habituales, ¿no?, y que son un poquito más rompedoras, ¿no? De manera que dijimos, wow, o nos quedamos sin proyecto o aceptamos esta cláusula, ¿no?, tan importante. Y decidimos tirar con ella, ¿no? El profesorado decidió también, como aspecto importante, querían implicarse, pero implicarse al 100%. No iban a ser un profesorado que no iban a traer a los niños y a las niñas, no lo iban a soltar en el museo, y si iban a ir a tomar un café o si iban a quedar en una esquinita mirando. Ellos querían ser parte activa y clave de todo el proceso. Todo esto al final, como veréis, se va a ver en los resultados.
Cuando ya nos metimos de lleno en esa segunda fase de diseño y planificación, lo primero que hicimos fue definir esas sesiones que iban a ser teórico-prácticas, ¿no? Combinamos la transmisión de unos contenidos clave, básicos, que entendíamos que eran necesarios que esos niños y esas niñas los recibieran, pero siempre desde una perspectiva también sin olvidar esa parte práctica, ¿no? Fijaros que os hablo de escenarios compartidos, el aula y el museo. Muchas veces desde las instituciones, por eso estoy hablando de negociación, de adaptarse, de equipos, de esos equipos diversos, siempre exigimos que vengan al museo. ¿Por qué no venís al museo? ¿Cuándo vais a venir al museo? ¿Cuántas veces habéis venido este año al museo? ¿Y el museo cuántas veces va al aula? ¿El museo pregunta qué pasa en la aula? ¿Pregunta qué necesitan en las aulas? Fijaros, siempre les exigimos que vengan a nuestra casa, pero nosotros no vamos a su casa. Y es importante, porque a ellos, cuando se involucran en una actividad, en un proyecto de este tipo, que va a requerir de una implicación importante, al final siempre tienen que venir a nosotros. Tienen que hacer un esfuerzo, le exigimos un esfuerzo de que venga hacia nosotros, que tengan que desplazarse de su sede, que tengan que quitarse una hora lectiva. ¿Y nosotros qué pasa? La relación no es horizontal, por lo tanto, creímos que era importante que los dos escenarios de aprendizaje fuesen el museo y el aula. De manera que si ellos se desplazaban al museo, nosotros nos íbamos a desplazar al aula. Y no una, ni dos, ni tres. Si había 10 sesiones en el museo, había 10 sesiones en el aula. Ellos tendrían que entender con esto que nuestro compromiso era igual de firme que el suyo con nosotros. Porque nosotros también nos íbamos a desplazar, íbamos a invertir nuestro tiempo y luego nos íbamos a preocupar de conocer sus espacios. Cuando llegábamos al centro educativo y nos enseñaban cómo tenían organizada la biblioteca, el último trabajo que habían hecho, cómo tenían organizada el aula, nos explicaban cómo usar la pizarra digital porque no atinábamos. Es decir, todas estas cuestiones a ellos les sitúa en un papel protagonista y activo que no es el mismo si simplemente les pedimos, les exigimos que vengan a nuestra casa. Fijaros estos pequeños detalles, cómo ya están cambiando esas relaciones que se van a tejer entre esos distintos equipos de trabajo. Esa comunicación horizontal, como estoy hablando, la comunicación con el profesorado fue constante. No se daba paso adelante sin consultarlo, sin debatirlo con el profesorado. Fijaros que estoy hablando que intervinieron todos los ciclos de primaria. Sí, imaginaros cada profesor con sus circunstancias y sus problemas y sus características del alumnado. O sea, fue a nivel organizativo y de gestión, un profesor necesita una cosa, cuando al otro le venía bien, al otro le venía mal. Es decir, pero a pesar de ello, apostamos por esa comunicación horizontal y si un profesor renunciaba un día a una cosa, el otro tendría que renunciar otro día a otra. Estas son unas bases que establecimos desde el primer momento para llevar a cabo este proyecto. Y luego, más allá de todo esto, las distintas sesiones queríamos que los niños y las niñas experimentaran. Nuestros niños y nuestras niñas están acostumbrados a recibir, a ser sujetos pasivos. Luego tienen que hacer unos exámenes en los que siguen recibiendo, consumen información y luego la vomitan en el examen. Luego cogen una pantalla y siguen asumiendo información, pero todo eso va sin filtro. Y nosotros queríamos que al margen de recibir unos contenidos básicos, experimentaran. Que, como decían muchas de las compañeras, que ellos plantearan las preguntas, que ellos plantearan el por qué, el cuándo, el cómo, que fuesen ellos y ellas mismas, que sintieran al final. Luego os contaré algunas anécdotas, pero realmente lo importante era que sintieran el museo, que lo habitaran y que en ese concepto de habitar el museo lo transitaran con sus luces y con sus sombras, analizando lo bueno y lo malo que nos ofrecía el museo. Y ante lo bueno y lo malo ofreciendo alternativas. No quisimos quedarnos en criticar. ¿En qué falla el museo? No, falla aquí, pensamos que falla aquí, pero esta es nuestra solución. Es decir, el sentirlo, el transitarlo es importante y el transitarlo de manera autónoma. Muy importante. Cuando hacíamos las actividades, las distintas sesiones, los profesores, las profesoras y nosotras, muchas veces estábamos a ir un poco de apoyo, de meros observadores y observadoras. Les explicábamos en qué iba a consistir, lo que tenían que hacer,
Y ellos se movían de manera libre, hacían sus anotaciones, lo que tuviesen que hacer, pero no les vigilábamos, por lo menos de una manera directa. Ellos deambulaban, transitaban el museo, su sala, sus contenidos, de manera autónoma, libre. Me acuerdo que muchos de ellos decían, porque muchas veces nos llaman seños, cosa que a mí no me gusta, pero bueno. Y dice, señor, ¿pero vamos a ir solos? Digo, sí, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí tenéis el espacio. Pero ¿no nos vais a ayudar? ¿No va a venir alguien con nosotros? Digo, no, es vuestra responsabilidad. Digo, es vuestro proyecto y es vuestro trabajo. Nosotros estamos aquí para apoyar. Es decir, que esa autonomía, esa confianza, ese transitar desde la experiencia, desde la emoción, también fue en sí mismo una de las patas importantes de la metodología empleada. Y luego ser protagonista, fundamental. Y eso lo veremos de manera más clara en ese comisariado educativo. Fijaros, continuando y yendo un poco a los datos, para que os hagáis una idea un poco de esta magnitud, trabajamos con 150 alumnos y alumnas, es decir, con todos esos ciclos de primaria. Estuvieron implicados el profesorado, las familias del alumnado también fueron claves en el desarrollo de muchas de las sesiones, es decir, no se quedaron fuera, las familias también fueron partícipes. Como he comentado anteriormente, parte del personal del Departamento de Difusión Educación y ese personal externo especializado. Llevamos a cabo más de 30 sesiones y fue un proyecto que duró aproximadamente entre unos 6-7 meses. Es decir, fijaros la magnitud del proyecto. Por eso, claro, luego tuvimos esos resultados, porque fue, como decía Encarna, fue un proyecto que pudimos concebir, amasar, cocinar lentamente, con tranquilidad, y luego ver esos resultados. Se llevó a cabo la elaboración de un material didáctico, un material expositivo y esa coordinación de equipos siempre presente. Pero fijaros que en esta elaboración de material didáctico y expositivo no penséis que una parte, la parte inicial, sí la ofrecimos nosotros a los niños y a las niñas, pero todo eso fue creación y diseño de los niños y de las niñas, como veréis. Como metiéndonos un poquito más de lleno en esta ejecución, partimos de un estudio y análisis previo. Recibimos en esa primera sesión a los niños y a las niñas en el museo, les dimos un material didáctico que elaboramos, además, como decían las compañeras, basándonos mucho, por ejemplo, en ilustraciones de Paz Goma y demás, y entonces, a través de ese material didáctico, nosotros tanteamos cómo era la situación de la que partíamos de cara al alumnado, si tenían más o menos asentados determinados estereotipos o roles de género, en qué aspectos o campos los tenían más afianzados. Es decir, fue un tanteo tanto para nosotros como para ellos mismos. Constantemente le explicábamos que todo lo que hacíamos era algo bidireccional, iba a repercutir en nosotros y en ellos. Les dijimos, este primer análisis y evaluación sirve para nosotros, ver cuál es vuestra situación, y a vosotros para ver de qué situación partís con el museo, ¿no? Para ello, los niños y las niñas analizaron no solo el museo, sino sus libros de texto, porque no olvidemos que tenemos esos dos escenarios de aprendizaje y en el aula con lo que trabajan fundamentalmente son con esos libros de texto. Cumplimentaron ese material didáctico, realizaron entrevistas tanto al personal del museo como a público general que había visitándolo, a sus familiares. Ellos mismos elaboraron la entrevista, las crearon, analizaron los resultados de la entrevista, es decir, hicieron una labor de investigación totalmente exhaustiva y profunda, elaborada y evaluada por ellos mismos, y que luego va a tener un trasfondo y una representación en ese comisariado, ¿no? Y luego, finalmente, esos contenidos expositivos. Aquí os traigo algunas imágenes de esta primera fase de análisis y valoración inicial. Como veis, los niños y las niñas rellenando ese primer material, ¿no?, de valoración, de tanteo. Luego lo vemos también en el aula. Fijaros que ellos observaban todo, tenían que analizar todo, tenían que analizar desde qué tipo de piezas había expuestas, a quién representaban esas piezas que estaban expuestas, cómo nos contaban la historia de esas piezas a través de los contenidos,
cómo eran las ilustraciones que acompañaban a esas piezas, si se correspondían con lo que nos decían el contenido textual. Es decir, tenían que fijarse en el más mínimo detalle, hasta tal punto de si un espacio estaba más iluminado que otro y por qué, ¿no? Más imágenes de esta fase, ¿no? Tanto, como os digo, en el aula como en el museo. Y continuando en este camino, luego nos pusimos, otra parte importante fue el desarrollo de contenido, es decir, no solo hay que actuar, no solo hay que experimentar, también hay que transmitir esa base de contenidos básicas. Y esos contenidos, pues, en general trataron, pues, sobre la historia de los museos en general, el papel de las mujeres en los museos, en la arqueología, en la historia, más que nada, por qué no habían aparecido, por qué cuando aparecen, aparecen como aparecen, cómo nos cuenta la historia cuando aparecen. Es decir, partiendo de las preguntas, más que volcando directamente toda la información. Como os decía, las exposiciones, fijaros, el proyecto fue, digamos, tan extenso en el tiempo que nos dio lugar a analizar incluso hasta, si no recuerdo mal, 3 exposiciones temporales que se hicieron en el museo. Es decir, que para su estudio y su proyecto le sirvió para ver distintos modelos expositivos, distintos lenguajes, distintos recursos. Aquí más imágenes, ¿no?, de esas distintas sesiones, cuando íbamos al centro educativo, cuando ellos venían al museo. Fijaros el volumen de niños y niñas con el que nos movíamos en cada una de esas sesiones, ¿no? Y luego la complejidad de coordinar los contenidos, de que todos fuesen a una, teniendo en cuenta que estamos con niños desde primero a sexto. Lo cual, imaginaros también toda ese trasvase, esa metodología para transmitirlo a los distintos grupos. Y luego la metodología que os decía que empleamos, nos basamos en visitas al uso, pero fijaros, visitas, ellos no vinieron al museo y les hicimos una visita. Ellos vinieron de visita al museo, vinieron a experimentarlo, a sentirlo, a evaluarlo y a elaborar una propuesta. No quisimos condicionarle con ningún discurso externo, no quisimos condicionarle con ninguna mirada que no fuese la suya propia, de manera que ellos venían de visita al museo y no le hacíamos una visita como tal. Luego hicimos el estudio de esos diferentes modelos expositivos, distintos talleres entendidos como distintas actuaciones que iban encaminadas a ese comisariado educativo final. Es decir, tenían que recabar información de distintos aspectos, pues a través de entrevistas, a través del estudio comparativo, de distintos recursos del aula y del museo, y entonces iban haciendo esas distintas investigaciones, ¿no? Y teníamos también un visionado de material audiovisual, vimos algunos documentales relacionados con el tema que también usaron para su estudio, el diseño expositivo y ese comisariado. Aquí, como los veis, ya están en plena faena, ¿no? Ya están ellos tomando nota de qué pueden hacer, qué ven que está mal, qué ven que se puede modificar, qué creen que es mejorable, qué cambiarían, porque al final el fin último de este proyecto era desmontar el museo y darle un giro de 360 grados. Desde el primer momento fuimos muy serios con ellos y con ella. Le dijimos, tenéis una responsabilidad importante. Os habéis comprometido con algo muy importante. Digo, imaginaros que a un profesional de un museo le dicen, tienes que hacer una exposición sobre los íberos. Es una responsabilidad. Tiene mucho trabajo por delante, de análisis, de investigación, de creación de contenidos, de recursos, hasta llegar a esa inauguración. Digo, pues esa es la responsabilidad que asumís. Y fijaros cómo ellos, desde el principio, se lo tomaron tan en serio, como podéis ver en estas imágenes, iban totalmente concienciados al museo, como os digo, haciendo entrevistas a todo el mundo, preguntándole al público del museo, a los trabajadores y trabajadoras, a sus propios familiares. El implicar a las familias de manera indirecta también fue fundamental, porque vieron que muchas de las historias que se contaban en el museo, que parecían tan antiguas, ¿no?, porque estamos hablando de un museo arqueológico, cuando le planteaban esos cuestionarios y todas estas cuestiones a sus familiares, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus padres, a sus madres, de repente decían, es que esto que me estás contando de la prehistoria le pasó a mi abuela, o me lo ha contado mi madre, que lo vio en una amiga. Y de repente ellos mismos y ellas mismas toman conciencia de que parece
que no hemos cambiado tanto y de que parece que es necesario desmontar el museo, desmontar los discursos y darle un giro radical de 360 grados. Por lo tanto, esa implicación con los familiares también fue fundamental. Fijaros, accedían a todos los recursos, se fijaban hasta en los más mínimos detalles, en las maquetas, en las pantallas, en los textos, se fijaban en cada mínimo detalle, porque claro, tenían la misión de todo eso que estaban viendo darle la vuelta. Fijaros, vuelvo a insistir, ¿no? Esas sesiones en el museo y en el aula, ¿no? Cómo se trabajaba de manera paralela en ambos lugares. Mirad, aquí ya aparece otra exposición temporal, menos la de la esquina, que es nuestro Baco de Chiribel, que es la sala de Roma. Las otras ya es otra exposición temporal. Fijaros que fue muy interesante. Mirad lo que os decía yo de cómo transitan el espacio, cómo transitan el museo. Mirad cómo la manera en la que ocupan ese espacio. Fijaros que creo que se puede transmitir esa familiaridad con la que están apropiándose del espacio. Están tumbados como si estuviesen en su casa, ¿no? Se creó una cierta familiaridad con el museo, con sus contenidos. Y llegamos al comisariado educativo, que tengo que darme prisa. Llegamos al comisariado educativo y esta parte nos parecía muy importante porque creemos que es un modelo muy interesante, muy poco puesto en práctica en España y que de cara a este público infantil puede ser una herramienta muy potente. ¿Qué es el comisariado educativo? Pues ir más allá de la clásica exposición en la que hay un comisario omnipotente, súper experto y al que nada se le puede cuestionar, ¿no? Es decir, esa visión clásica académica de lo que es un comisariado. En un comisariado educativo, la mirada, la perspectiva didáctica de otros públicos va a estar muy presente. También, como os decía, para el diseño museográfico y el diseño expositivo, estos niños y estas niñas van a elaborar desde los carteles, los textos, eligieron el título de la exposición, los colores de los vinilos, el tipo de letra, elaboraron distintos materiales que iban a formar parte como recursos didácticos, incluso crearon un área con juegos que ellos y ellas mismas habían hecho como una sección didáctica al final de la exposición. Y luego, finalmente, la comunicación y difusión, ¿no? Como iremos viendo esto un poquito más en detalle. Esto es parte de ese material que iban creando estos niños y estas niñas, ¿no? Como esa especie de lluvia de ideas, de borrador, de datos que iban ellos acumulando para luego seleccionar y volcar en esta exposición. Os traigo esto de las musas porque fijaros que en relación con los museos les encantó la historia de las musas y de cómo nos las cuentan y cómo realmente deberíamos de entender el tema de las musas y cómo esto luego se ha trasladado a la visión de la mujer en el arte. No voy a meterme en todo esto, ¿no? Pero fijaros que fue una de las cuestiones que más les llamó la atención. Aquí tenemos otro boceto, ¿no? Que ellos hacían este visual thinking, que trabajaban mucho de esta manera, ¿no? Para volcar todo eso que estaban investigando con la encuesta, las investigaciones, su análisis, ¿no? Cómo lo volcaban. Mirad, estos son notas, hicimos un decálogo del buen museo, porque ellos quisieron ir más allá. Y además de toda esta cuestión de la perspectiva de género, también quisieron meter notas sobre un museo accesible para personas con distintas capacidades, porque vieron que había necesidad en ese sentido en el museo. Hicieron un decálogo de buenas prácticas para un buen museo. Y fruto de todas estas investigaciones, lo que tenéis al final es uno de los modelos de esos paneles que fueron en la exposición. Esos paneles lo hicieron los niños y las niñas. La información que hay ahí son fruto de las investigaciones que ellos hicieron. El diseño y la realización de estos paneles lo hicieron los niños y las niñas. Y esto fue uno de esos paneles que ahora veréis en la sala de exposición. Esta es la sala de exposición de la que partimos. En el museo se la llamaba, ahora se le ha cambiado el nombre, pero bueno, en nuestra sala Arroba. Es una sala pequeñita que está en la segunda planta y en la que se hacen distintas exposiciones en el museo. Así estaba. Y de repente, nuestros niños y nuestras niñas se implicaron tanto que no solamente decidieron que sus paredes fuesen blancas y violetas, sino que ellos las pintaron, ellos y ellas las pintaron. Estuvieron ahí en cada una de las fases del proceso. ¿No sabéis los que les gustó?
el pintar la sala. Me decían, ¿pero de verdad podemos pintarla? ¿Nos van a dejar? Digo, sí, sí, es toda vuestra. Miradlos cómo disfrutan, pintando y dando vida poco a poco a esa sala. Ahí ya la teníamos ya un poquito más en camino. Fijaros que una institución de esta libertad y esta confianza a un grupo de 150 alumnos, esto también es importante. Este es uno de los recursos que van a hacer ellos. De repente teníamos unos palés ahí arrinconados y dijeron, ¿y si los pintamos y los ponemos en el centro como un banco para que la gente se siente? Ellos pensando en que las personas necesitarían sentarse porque pusimos un vídeo también. Y ellos dijeron, yo les decía, no tenemos bancos. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí lo tenemos. Cómo quedó este banco hecho por los niños y las niñas. ¿Os acordáis de la nube de Siret que os enseñaba al principio? Esta es una reinterpretación de la nube de Siret con dibujos y fotografías de todo el proceso que acompañaron este proyecto. Es decir, reformulamos esa nube de Siret. Le dimos una vuelta, la giramos 360. Fijaros, 360 grados jugando con el museo, ese es el área didáctica que os digo que crearon. Una línea del tiempo, que como veréis ahora, recorría toda la sala. La línea del tiempo la hicieron ellos y ellas. ¿Qué colocaban en cada lugar? ¿Qué orden llegaba? Todo esto fue diseñado por ellos. Estos son los paneles que ellos diseñaron y que estuvieron en la exposición. Fijaros, entrevistas con familiares, los libros de texto. En el Museo de Almería tenemos representada sobre todo la prehistoria reciente, con culturas como la de los millares o largas, pero también tenemos una representación de Roma y al-Ándalus. Y ellos, en ese desmontar el museo y girarlo, reformularon esa historia que nos cuenta el museo desde una perspectiva feminista y mucho más abierta. Fijaros, aquí tenéis el borrador, cómo ellos trabajaban en clase, cómo iban a ser esos textos finales que luego volcaron, ¿no? Esta es una vista un poco panorámica de cómo quedó la sala. Fijaros la línea del tiempo que os decía. Mirad, todo esto era la línea del tiempo. Con todas las mujeres, con todos los hechos importantes. Mirad sus paneles, cómo quedaron. Cuando ellos vieron que los niños y las niñas están acostumbrados a que cuando le dices vamos a hacer una exposición con vuestro material, se pegan 4 cartulinas sobre una pared y ya está. Pero cuando ellos vieron que había vinilos, se encargaron paneles con sus textos, con lo que ellos habían investigado, que todo lo que ellos crearon se plasmó como una exposición con palabras mayores, no se lo podían ni creer. Mirad esos paneles, cómo quedaron en sala, finalmente, todo eso fue elaboración del alumnado y todo fue decisión de ellos, en qué tamaño las letras, en qué colores. Este fue el título, ellos decidieron que el título fuese así, en ese color y que las letras, el desmontando, fuese desmontándose en sí mismo, ¿no? Ellos decidieron que querían que fuese así. Estas son algunas imágenes en detalle de esa línea del tiempo, de esa reformulación de la nube de Siret. Voy a correr un poquito. Bueno, como veis, hicieron también códigos QR para ampliar información. Esta es la invitación a la inauguración de la exposición, la hicieron ellos y ellas también. Y la mandaron a todos los padres, a todas las personas. Difundimos, tuvo tal impacto que en la prensa local también salió, ¿no?, el proyecto de que 150 niños y niñas habían desmontado el museo y habían hecho suya una sala. Parte del equipo presentándolo a los medios. Aquí podéis ver también cómo quedó parte de esa expo. La presentación también no solo hicieron la invitación, sino que también tenían que hacer su discurso inaugural, tenían que presentar a los medios su proyecto expositivo. Los vemos ahí con esas caras de nervios, haciendo su discurso. Y fijaros las caras de cuando por fin entran y ven su sala. Mirad, lo maravilloso es que al final de este proyecto los niños y las niñas, ya desde la última fase, hablaban de su sala. Decían que era su sala. Habíamos conseguido que de manera afectiva, a través de la experimentación y la emoción, sin olvidar la investigación, se crease un vínculo con el museo. Lo habíamos conseguido. Mirad sus caras, todos allí metidos. Cómo trajeron a sus familiares para que vieran lo que habían hecho con su sala. Decían, papá, mamá, mira nuestra sala cómo ha quedado. Fijaros qué cara, no sé si alcanzáis a ver algunas, pero realmente son todas caras de ilusión, ¿no? De no creerse realmente. Muchos de ellos y de ellas decían, no podemos creernos que realmente hayamos hecho esto, ¿no?
Más imágenes. Mirad compartiendo ese espacio los padres, los niños, público en general que venía a ver la expo. Fijaros cómo quedó, parecía una exposición realizada pues por cualquier profesional, ¿no? Finalmente conseguimos esos objetivos principales, ¿no? Trabajar la igualdad de género a través del museo y poner en práctica ese comisariado educativo, desarrollar esos vínculos afectivos que van a ser fundamentales. Está demostrado que cuando uno siente, experimenta y se emociona es cuando se produce el aprendizaje. Fijaros que esto yo lo he podido comprobar en el tiempo. Hace unos meses fui a dar una charla en un colegio, en un instituto, y me encontré a 2 niñas que ya estaban en el instituto, ya eran grandes, y me decían, señor, y dice, somos las de la sala. Y dice, ¿te acuerdas? Y le decían a su amigo, es que nos dejaron una sala del museo y hicimos nosotros una exposición en nuestra sala. Esto sigue pasando, lo siguen contando los niños y las niñas. Visibilizar y concienciar no solamente ya de estas cuestiones de perspectiva de género, sino de lo que conlleva el trabajo en un museo, lo que conlleva hacer una exposición, que no es poner 4 cuadros. Y crear ese museo diferente, que fuese más justo, más igualitario y sobre todo más social. Y que ellos y ellas entiendan que como ciudadanos y como ciudadanas tienen el deber y la posibilidad de participar, cambiar y desmontar por completo el museo. Y para terminar rapidísimo, quiero terminar con la foto de equipo y un vídeo en el que ellos y ellas os van a contar, para que no creáis que esto lo digo yo porque soy la madre de este niño o de esta niña, sino ellos y ellas os lo van a contar a través del siguiente vídeo. Este vídeo lo pusimos en la exposición. Fijaros cómo disfrutar, o sea, esta parte les encantó. Ellos alucinaban con que pudiesen hacer todo esto en un museo, que es tan serio y en el que no se puede hacer nada, ¿no? Yo espero aprender con este proyecto. Esto es muy interesante escucharlo. Sobre la mujer ibera, en las obras de arte o en escultura, Marie Curie o Jane Goodall, que han hecho muchas cosas importantes en la ciencia, y en los libros de texto pues también un poco de lo mismo. Y respecto a los libros de texto, nosotros hemos estado investigando y aparece el 7% de las mujeres. A mí me ha parecido una experiencia muy bonita porque hemos aprendido muchas cosas. También me ha gustado mucho las exposiciones y las actividades que hemos hecho. En todo este tiempo hemos aprendido mucho en el cole y aquí. Y al ver tanto esfuerzo que hemos hecho y cómo queda la sala, estoy orgullosa de nuestro trabajo. Y hemos podido modificar cosas que creíamos que iban a hacer bien al museo, y eso es lo que hemos hecho y hemos construido nuestra propia sala. Decidiendo todo, que si la pintura, que si el otro, pintando cosas. Me ha encantado todos los proyectos que hemos hecho, por ejemplo el de Al-Ándalus, las mujeres. También hemos buscado muchísima información para presentar. Lo que más me ha gustado ha sido poder tener nuestra propia sala y que toda gente que quiera que pueda venir a verla. Yo me lo he pasado genial colaborando con este proyecto que está muy chulo. Hemos dedicado 6 meses más o menos con este estudio de las mujeres en la historia. Hemos aprendido tanto de las mujeres íberas como tanto de Al-Ándalus, la prehistoria. Montar, de pintar, de buscar información.
información, el trabajo que conlleva hacer una sala que hemos aprendido durante todo este proyecto. Y hemos aprendido sobre diferentes épocas históricas. Me lo he pasado bien porque las actividades han estado divertidas y entretenidas. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a montar nuestra sala, pues me quedé con la boca abierta. Una de las cosas que también he aprendido mucho del museo es que la mujer ha sido muy importante de lo que nosotros nos creamos. Hemos aprendido a perfeccionar dibujo, a dibujar sin ver, ver lo de los compañeros y un montón de cosas que no os quiero contar. Hasta luego. Ellos y ellas mismas al final son los que protagonistas y los que, fijaros que bien explican todas esas claves, todos esos objetivos que teníamos que conseguir, cómo entre ese equipo y todo ese trabajo conseguimos con el esfuerzo de todos y todas. Muchas gracias a todos y a todas.